Me demoró un año más y aprendí. ¿En cuántos apartamentos estuviste involucrado? Por lo menos unos 2.500 apartamentos. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En dónde estás? Estoy en Bogotá. ¿Y en dónde vives? En Calgary, Canadá. Muy bien, ¿y hace cuánto te fuiste para Canadá? 6 años. Cuéntanos un poquito, porque a mí me encanta tu historia, porque tú has tenido una experiencia grande de construcción en Colombia. Cuéntanos un poquito de tu historia de construcción en Colombia. En Colombia, digamos que tenemos una compañía familiar, ¿sí? En la cual participé hace ya bastantes años. Estoy hablando del año 2000, empecé a trabajar en todo lo que es la construcción y en todo, entender un poco cómo funcionaba toda la construcción en Colombia, ¿no? Desde el momento de los cimientos de los edificios, obviamente, y en toda la parte administrativa del proyecto, ¿no? Generalmente a lo último me estaban cargando en crear nuevos proyectos desde cero, ¿no? Todo lo que era buscar nuevos terrenos y hacerles la habilidad y qué tipo de proyectos íbamos a hacer. Trabajaba muy de cerca con los arquitectos y con los ingenieros. ¿Qué nivel de proyectos hacía? Pues proyectos entre los 150 apartamentos y 300. ¿Y cuál era tu trabajo allí? Al principio empecé toda la parte de la coordinación administrativa en la parte de construcción. Entonces aprendí absolutamente todo porque no sabía. Toda la parte desde la cimentación hasta la entrega del apartamento, el control de calidad, todo el proceso de desarrollo. Después me fui más por la parte financiera y terminé sobre todo trabajando, buscando nuevos negocios para la compañía. Entonces analizando los terrenos hasta el momento del proceso de ventas. Y en ese proceso, ¿cuántos años estuviste haciendo ese trabajo para esa empresa? Desde el año 2000 hasta el año 2017. ¿En cuántos apartamentos estuviste involucrado de distintas maneras? Por lo menos unos 2.500 apartamentos. O sea, que tú tienes alguna experiencia en eso, ¿no? Sí. Tengo toda la experiencia, digamos, de lo que era el proceso ese, ¿no? De todo el proceso. Una cosa que me llamó la atención y yo, pues Mauricio entró como estudiante, pero nos hemos vuelto amigos y realmente algo que me admiró de él es que cuando él decidió venirse para Estados Unidos fue la forma como él decidió invertir en Estados Unidos o en Canadá. Cuéntanos un poquito de ese proceso inicial de cuando llegaste a Canadá y empezaste a buscar negocios en Estados Unidos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque me parece fascinante eso que tú hiciste. A ver, te cuento un poco antes, ¿no? Antes de haber migrado a Estados Unidos, yo había migrado a Panamá. Entonces, aprendí a hacer la tarea otra vez de cero, porque cada vez que uno cambia de país, cambia todo. Entonces, entender el proceso de qué país está parado uno, ¿no? Que realmente cómo se mueven las cosas, ¿no? Cómo cree uno que deben moverse, ¿no? Desde la perspectiva de uno no tiene que volverse totalmente ignorante para poder entender. Vaciar un poco la cabeza y entender un poco todo. Otra vez, ¿sí? Entonces yo hice eso en Panamá desde el momento de entender qué es lo que quería la gente en Panamá, qué tipo de terrenos, por qué tipo de productos, cómo se vendía. Pues es un proceso. Allá en Panamá estuve año y medio antes de haber arrancado la primera parte y ya saber el desarrollo que íbamos a hacer. Porque le toca a uno cambiar todo, ¿no? La mente y de lo que uno cree. Porque así uno sepa de la idea del negocio, es totalmente diferente. En Florida empecé lo mismo, porque yo me iba a vivir a Florida, terminé en Canadá, pero me iba a vivir a Florida y empecé exactamente como año y medio, casi 2 años para antes de empezar a hacer la primera inversión. Entender un poco, ¿no? Porque pues en conseguir los contratistas, en saber cómo funcionaba, qué zonas eran buenas, qué zonas eran malas. Porque uno llega y la primera experiencia, me acuerdo cuando fui con un bienes raíces, porque pues es lo primero que uno llega, ¿no? Los bienes raíces son muy buenos para venderle a uno las cosas que tienen ellos, ¿no? Pero pues como mentalidad inversionista no tienen ni idea. Bueno, no todos, ¿no? Obviamente no puedo generalizar. Pero con puesto en el que llegué siempre me pasó eso, ¿no? Entonces le dije yo en Florida, le dije, oiga, no, quiero que presente en Miami, lléveme a dar vueltas y conocer todo Miami. Me dije, no, pero ¿cómo se le ocurre? Acá podemos durar 2 semanas dando vueltas con usted. Entonces, bueno, vaya, conozca, voy a conocer. Y hice así casi toda una vuelta por toda la Florida, conociendo varios constructores, digamos, los contratistas, escuchando puntos de vista, ¿no? Porque cada uno tiene un punto de vista distinto y empieza uno como a coger su propio punto de vista y ver, esto se debe hacer, esto no, el otro hizo cosas distintas. Y empieza uno a coger su propio punto de vista y entender qué es lo que uno puede empezar a
hacer. ¿Cómo es tu pensamiento? Porque alguien que ha tenido la experiencia completa, porque has tenido la experiencia completa, como dices, desde aprender a administrar un proyecto de 200 apartamentos hasta buscar el lote para hacerlo, que me imagino que eso implica la parte jurídica, la parte financiera, completa, de bancos y planos y todo esto. Y hasta venderlo exitosamente, porque en últimas, esa es la crema del pastel. ¿Qué es lo que piensas tú para decir, bueno, yo llego al otro país y no sé nada? Parece tan sencillo como lo estás diciendo, pero yo veo una y otra vez que las personas tienen unos dólares y se vienen porque han tenido éxito en su país, ¿no? Y seguramente han tenido un gran éxito y llegan con la misma seguridad de que van a hacerlo y se pegan unos porrazos impresionantes. Porque sí, yo sé, suena sencillo eso. Bueno, no, es que tengo que aprender porque es distinto, pero explícame un poco ese pensamiento, porque me parece que no es común, por lo menos en lo que yo he visto. Pues es que uno a veces tiene sus pensamientos y yo he visto mucha gente descalabrada pensando que se la saben todas y hay gente muy genial seguramente que la sabe de una vez, la tiene clara. Pero generalmente cada país es distinto y la forma de pensar es distinta. Entonces lo que para uno es bonito, por ejemplo, cuando yo fui a Panamá me mostraban terrenos de centavos metro cuadrado. Entonces yo decía, pero eso está muy barato, ¿no? Eso es muy barato, ¿no? Pero pues tenía que ver más y darme cuenta que ese era el valor, ¿no? Entonces lo que para uno es barato, lo que para otro es caro, es relativo. O lo que es bonito, no, esta zona es bonita. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos entendí perfectamente que no es tanto el barrio, sino el vecino, ¿no? Y lo aprendí por experiencia propia, ¿no? El vecino te puede tirar a ti completamente el valor o el arriendo de lo que sea. Pues, si es un mal vecino, es lo peor. Pero ese tipo de cosas, si uno no está ahí y no lo logra entender, pueden cometer muchos errores. Decir, esta casa está barata y no se da cuenta que el vecino es un drogo y tiene los carros afuera y se la pasa botando basura afuera. Pues por más de que la casa la puedes comprar a un excelente valor, nunca va a subir del valor por el vecino. Sí, sí, a mí me pasó eso. Unas primeras casas que compré, que los vecinos no eran drogos, eran vendedores de drogas. Me pareció un McDonald's ahí, la fila de carros parando para recoger su pedido. Y cuando yo fui a la policía, y eso que fue aquí en Central Florida, me dice el policía, no, pero es que esa casa queda en el lado de no sé qué, como eso no nos corresponde a nosotros, pero es que está vendiendo, no importa, pero no tiene que ir a la policía, no sé qué. Y era tan complicado, ¿sí? Y yo digo, pero ¿cómo así? Que uno se pasa 20 millas o 10 millas en el automóvil y ahí mismo le pegan una multa en 5 minutos y esas personas están haciendo lo que fuera, pero es un sistema, unas reglas diferentes. Por ejemplo, tantos detalles que hay en los bienes raíces, aquí sobre todo en Estados Unidos, para que uno pueda tener un préstamo. Por ejemplo, en esa casa yo no sabía, era difícil conseguir un préstamo a 30 años porque no estaba pavimentada la calle. Y estaba a media cuadra de donde estaba pavimentada, pero yo no sabía eso. Pero esos son detalles que uno aprende, como tú dices, preguntando, porque los vendedores, sobre todo aquí en Estados Unidos, te dicen de una forma maravillosa y con un entusiasmo que todo se puede y que todo es fácil. Y obviamente otra recomendación, obviamente que yo haría es, así tenga toda la plata del mundo, no compre sino algo pequeño. Con cosas pequeñas, los dolores de cabeza son pequeños. Entonces empieza uno a aprender todas esas cosas que tú estás aprendiendo. Hubieras comprado un portafolio mal comprado, como hubiera sido, si hubieras tenido todo, imagínate la cantidad de problemas que tendrías. Compraste el primero, sabes arrendar, ya entendí cómo es, estos errores no los vuelvo a cometer, ahora sí estoy preparado. Antes no estoy preparado. Y eso que hay dos puntos fundamentales ahí, la paciencia de aprender y la humildad de empezar pequeño. Yo tengo un muchacho que es mi coach en físico y hacemos pilates y todo esto. Y una de las cosas que a mí me encanta del proceso es, él me dice, nunca ensaye más de lo que usted puede sin prepararse para eso, porque si no lo que termina es hiriéndose y dejando de hacer ejercicio. Y otra cosa, lo importante no es hacer el ejercicio. Si usted mueve la mano mal mientras tira la cuerda o alza la pesa, se maltrata la muñeca. Entonces son detalles que lo sabe el que sabe y que uno solo sabe cuando uno aprende. Y eso fue lo que yo aprendí de ti, porque yo te vi viajando por todo Estados Unidos y viajaste y viste casas y viste multifamiliares y viste muchas cosas que parecían muy atractivas financieramente. Y sin embargo, aunque tenías cómo hacerlo, tenías la capacidad de crédito y todo, no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Pues empecé
empecé a mirar diferentes opciones y me quedé con la que me pareció más interesante y empecé con algo pequeño. Si empiezo un multifamiliar, si yo nunca haber tenido ni siquiera una casa de arriendo, pues no tengo los criterios para poder tomar una decisión así de grande como esas, o puedo estarme metiendo en un dolor de cabeza sin saber. Yo nunca he tenido un arrendatario, ni uno solo en la vida. Me meto en una propiedad de 50 en un país que no conozco las leyes, que no conozco nada. Pues los errores que puedo cometer, primero puedo estar comprando carísimo, aunque los números en Excel, porque el Excel es la cosa más linda del mundo. Si todos los Excel, si el Excel fuera los no números, sale perfecto, sería hermoso. Pero hay una cantidad de cosas que por más de que uno quiera meter, nunca las va a meter todas. Y tiene uno que aprender como a meter en eso. Y entonces, errores, claro, he cometido todos los errores. O sea, ahorita nomás en Canadá he cometido un montón de errores, pero los puedo manejar y puedo dormir tranquilo, puedo descansar y ya sé que en el próximo no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno va aprendiendo. Es como pagarse una especialización. Compras eso, estás educándote al tiempo que estás. O sea, los errores te enseñan a no volver a cometerlos. Entonces, con cosas pequeñas, que uno pueda irse tranquilo, en que uno no vaya sobrepalancadísimo. Si necesito guardar para las cuotas, guárdese las cuotas para un año, haciendo de cuenta que eso no va a producir absolutamente nada, y olvídese de eso y aprenda. Y métase en el viaje, y meterse en el viaje es lo más lindo, ¿no? Es súper divertido. Eso que estás diciendo de dejar las cuotas por un año, realmente yo conozco una historia de un tipo que compró un multifamiliar, empezó porque tomó un curso y se entusiasmó y todo, como en la servilleta y en el papel todo parece fácil, y se consiguió a alguien que le vendió un multifamiliar de 100 apartamentos, imagínate, para empezar, tremendo. Y resulta que hizo, bueno, no sé qué, hipotecó la casa, bueno, consiguió la plata, todo perfecto, pero resulta que las ventanas de los apartamentos, la ciudad le pidió que las cambiara como al mes, y eso le valía $250,000. Y él ya se había despernancado. Eso le costó su casa, su matrimonio, vender eso a cualquier precio para salir de eso. Porque si una ciudad se le mete en el cuello a uno, en ese nivel de proyecto, cuando uno no tiene reservas, está muerto. No, exacto. Y si para él era demasiado complicado meterse en ese proyecto, pues es que iba al límite. Y al límite, cuando uno no tiene ni idea de lo que está haciendo, lo más posible es que se totee. Por eso yo a mis estudiantes les digo un inmueble al año, y para algunos mucho, para algunos es poco, pero en últimas a la mayoría le digo no compre un inmueble al año el primer año ni a lo mejor el segundo. Primero prepárese, organice sus finanzas, aprenda a comprar y administrar, así no compre, ¿cierto? Pero en últimas, que porque a mí me den el crédito o porque yo pueda contratar un constructor o comprar un lote, no significa que me va a ir bien, ¿cierto? Y si estás al límite, es que el límite es lo peor que uno puede estar, ¿no? Al límite para aprender, ¿no? Porque ahí sí depende de la suerte. Y entonces uno dejar la vida de uno a la suerte, eso no es responsable. Y van a dar testimonio y van a salir y van a decir, eso Estados Unidos es una porquería, esa gente es terrible. Invertir en finca raíz nunca lo vuelve a hacer. Usted no se meta en eso es terrible, yo me quebré. No haga eso. El primo de mi amiga hizo eso y se toteó. No. ¿Usted cree que es tan fácil? Eso no es fácil, no haga eso. El asunto es, uno tiene que aprender cualquier cosa, como cualquier profesión. Si uno es inversionista, tiene que aprender a invertir. Entonces, uno chiquito, después aprende uno todos los errores, los va sumando uno y la próxima vez comete otros errores distintos, pero menos complicados. Ya uno empieza a entender. Y después, cuando ya esté entrenado, es como el entrenador de las pesas. No has alzado nunca pesas y te vas a meter 200 kilos arrancando. Pues, lo puedes hacer, de pronto te friegas el músculo, te jodes. La columna, sí. Te ahorcas, ¿sí? Y después vas a decir, eso del gimnasio es una mierda. Yo no vuelvo y a ese entrenador no sirve para nada. ¿Sí? No haga eso. Sí, no, es que el asunto es, todo necesita un entrenamiento y tengo que entrenar. Y más cuando uno cambia de país, porque si uno vive en el mismo país, pues uno entiende más o menos la ideología. Pero cuando uno se cambia de país, uno no sabe absolutamente un carajo, no sabe uno nada. Y es que cosas que parecen tan simples son diferentes, ¿cierto? Que como uno califica para un crédito, que eso para lo bueno y para lo malo, cómo la ciudad interviene, porque aquí, por ejemplo, en nuestros países, eso sí, a veces llega a la ciudad, pero eso es rarísimo. Pero acá dejo de cortar el pasto y me llega una carta de la ciudad que el pasto está largo.
no recogen la basura, no se coge la caneca de la basura, se mete a la casa durante 2 semanas y te llega una carta de la ciudad porque están encima. Entonces, no se puede jugar con eso. Hay que hacerlo bien desde el comienzo porque los precios son muy altos y aquí, pues en estos países no se puede jugar con eso. Y otra cosa que uno aprende como inversionista es que hacer las cosas ilegalmente es demasiado costoso. Nunca es buen negocio eso. No, hay países más ilegales que otros. Obviamente yo odio la ilegalidad y obviamente en estos países del tercer mundo hay veces casi que para hacer las cosas toca hacerlas ilegal. O sea, uno no debe ponerse a inventar cosas y uno puede, digamos, como le dicen en Panamá, la coima. Entonces uno paga la coima y después le queda mal hecho y después se le viene todo de cabeza porque además ya llevas al tercer piso construido, te lo hicieron mal, una coima que a quién le reclama. Es que aquí tengo el pago de esta no. Y por eso es parte del aprendizaje. Uno no puede arrancar con cosas gigantes, con cosas grandes. O sea, no importa lo grande o lo gigante, para uno tiene que tener proyecto que arranque, tiene que estar austero, uno tiene que estar tranquilo. Lo mejor es estar tranquilo, estar fresco, hacer cosas que uno pueda sustentar por un año, cuotas para un año, tiene que tenerlo dentro del precio, guárdelo ahí. En un año va a hacer que no se arrendó, que se fregó, que tocó cambiar las ventanas, deje algo ahí. Exactamente, porque esa reserva es fundamental porque uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? No. Entonces, no, es que se me demoró la licencia 3 o 4 meses y yo tengo que pagar la hipoteca y tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar los seguros, tengo que pagar lo que tengo que pagar. Cerraron la calle y nadie quiere arrendarla porque la están pavimentando y se demora 3 meses y entonces ¿yo qué hago? Y yo al límite. El bienes raíces es un pésimo negocio. No. Eso es terrible, eso es malo y es muy bueno. Y además es que entender cómo la gente, una de las cosas que más me gustó de salir no independiente de donde uno viva, el cambiar de país y el cambiar de eso ayuda a ver uno otras formas de pensar y eso le abre a uno mucho la mente, le empieza a uno a darse cuenta de cosas interesantísimas. Estados Unidos me encanta porque es que todo está hecho. O sea, si no quiere un crédito, hay un señor que se dedica solamente a sacar créditos. Hay otro que solo se dedica a hacer esto, otro se dedica solo... Y para todo el negocio y todos se colaboran. Entonces es increíble, es interesante, pero toca ir con prudencia y aprender y tranquilo. Y viva tranquilo, disfrútelo. No que se lo vuelva un dolor de cabeza, toca disfrutarlo. Bueno, ¿por qué decidiste Canadá sobre Estados Unidos para invertir? Bueno, hay varias cosas. Lo que pasa es que no es tanto eso, sino que obviamente yo estoy invirtiendo solo en Estados Unidos. Y yo estoy haciendo la residencia permanente y ahí el abogado me dijo, venga, pero usted qué hace acá. Yo le dije, no, yo vivo de paseo, tengo mis inversiones allá. Me dijo, tiene que invertir acá. Entonces empecé todo el asunto, ¿no? Y voy a volver a aprender, ¿no? Obviamente es harto, pero es interesante volver a aprender. Otra vez, o sea, lo he hecho 3 veces en mi vida, cambiarme de país, 3 cosas distintas y volver a arrancar, ¿sí? Volver a arrancar y volver a, me gusta, no, año y medio duré en conseguir el equipo y entender más o menos. Y arranqué y ya, bueno, ya he cometido todos los errores del mundo, ya he aprendido todas las cosas, ¿sí? Se demoraba 6 meses y ya llevo 1 año y todavía no he terminado. Bueno, todas las cosas que, sí. Normal. La ciudad dijo que es que era más alto, entonces usted le hizo un poquito más alta, entonces ya no le vamos a dar la licencia, entonces que haga esto. Y entonces uno empieza a entender ahora sí cómo es el manejo, ¿no? Entonces uno empieza a ver en los errores de los otros, pues que yo no puedo, obviamente, decirle al señor cómo hacer su trabajo, pero en la próxima vez ya sé qué son los errores que cometimos y voy a decir, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer esto, vamos a hacer esto. Y estoy otra vez en el proceso de empezar, ¿no? Interesante. Otra vez volviendo a empezar, me parece súper interesante. Es parecido a Estados Unidos, pero es un poco más... Como dicen, lo mismo, pero distinto. Lo mismo, pero distinto. O sea, todo es lo mismo, pero distinto. Y terminaste ahorita un dúplex. Entiendo que es lo que estás terminando. Sí, ya pues, tuve un poco de chicharrones. Que es que ya casi, que es que ya la licencia cielo, pero entonces la ciudad le pareció que usted la hizo muy alta, entonces... Espérese acá, no, ya ahora sí, si usted le cambia esta ventana, sí, entonces eso demoró 3 meses. Ya está listo, ahora se las inspeccionan, ya que por fin quedaron inspecciones, excelente, ahora sí podemos arrancar. Que el préstamo, que sí, que es muy fácil, todo es muy fácil, ¿no? Sí. Pero espérese, es que usted además no sé qué, que es que usted así sé cuándo, espérese esta cosa, se demora. En 2 días tiene el préstamo, 1 mes y medio. Sí, 1 mes y medio. Sí. Sí. Y entonces me tocó ser el contratista. Vamos a parar. No me van a poner un lápiz más allá.
No, pero tranquilo, no, tranquilo, nada, yo estoy tranquilo porque ahorita puedo dejar ese proyecto parado y es mío y no me importa, no le debo a nadie, pero usted no me va a meter más, no me va a poner contra el límite. Siempre tengo que tener mi colchón, no me lleve al límite, no me dejo llevar al límite. Es poner el límite, porque fíjate, el contratista, sí, no, tranquilo, tranquilo, y después tranquilo, y a los 15 días, que tengo que pagar mis obreros y que... Sí, sí, no, pero es que me salió así, ¿no? Entonces yo pues obviamente tengo mis colchones y entonces, pero es que 8 días, que si no le pagamos, o sea, la factura hace 8 días, si no le pagamos en 15, podemos tener problemas legales. Entonces yo, no, pues yo tengo con qué pagar, pero me para y no me hace absolutamente nada más, quieto ahí, hasta que me salga el préstamo. Y yo estoy relajado, se demora 2 meses. Pero eso es poner el límite, porque después el contratista, fíjese, yo le ayudé, sí, ¿cierto? Porque siguió haciendo el trabajo y ahora me toca, un momentico, y estoy contra la pared, entonces me toca buscar plata carísima. Sí, todo eso. Y yo ahora el límite, necesito $100,000 para mañana y no los tengo. No. No, es que se puede atrasar un mes más la hora. Y yo dije, que se atrase, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Pero eso es realmente, es la claridad de la experiencia. Uh-huh. Es decir, bueno, esto es lo que yo puedo, hasta aquí yo puedo, me toca esperar, espero, porque en últimas no lo hago lo que a los demás les conviene, porque una de las cosas de la persona que no sabe es que toma las decisiones protegiendo el bolsillo del otro, del que le está vendiendo, como el contratista. El contratista no está pendiente, ay, don Mauricio, le quiero terminar su casa. No, él quiere facturarle y sabe que si no, ahí tiene la casa para demandar. Claro, no, ellos están felices, o sea, todo el mundo que depende de uno está feliz. O sea, todos le quieren vender uno ya. No digan con calma, no tengo la plata. Venga, no voy a pintar la casa este mes. El otro mes tengo plata, el otro mes lo pintamos. ¿Qué es que le va a salir $100 más? No importa. Exacto. Estoy fresco. Exacto. Es que le va a salir en diciembre. Y voy a terminar una casa por dentro, la otra la voy a dejar por dentro sin terminar para que cuando alguien vaya a comprar la otra pueda escoger sus terminados. Y segundo, no me sobreapalanco, porque ¿para qué te 2 casas terminadas sobreapalancadas pagando intereses? No tiene sentido. Pero fíjate, eso es, decía mi tía, si no tiene para pagarlo de contado, no tiene para comprarlo. Y eso es una de las estrategias que yo le digo a las personas que no tienen mucho crédito bancario, ni tienen mucho dinero, que tienen su lotecito, ¿cierto?, en un barrio popular y que pueden ir construyendo. Yo les digo, no vaya al banco, hágalo con calma. Y los que han tenido éxito empiezan y van haciendo su pared y después la otra y después con la prima de Navidad hacen la planchita y cuando se dan cuenta tienen 4 apartamentos. Y duermen tranquilos, que es que una de las cosas que uno no puede perder es el sueño y disfrutarlo, porque si uno no lo disfruta, se amarga, se estresa, sale a correr. Y todo esto obviamente lo aprende uno de la vida, de todas las metidas de pata que uno ha metido. Entonces, todas las metidas de pata uno dice, ya no vuelvo a hacer eso, no voy a hacer 300, no voy a hacer nada de eso, voy a estar tranquilo, voy a pasarla rico, voy a disfrutar mis cosas y al día que se hagan, si se demora un año más, no pasa nada. Me demoro un año más y aprendí, mira, la cagué, esta vez no vuelvo a hacerlo, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que hizo atrasarme? Bueno, la próxima lo hago. Pero si yo tengo un préstamo y tengo que devolverlo en 3 meses, que porque es que lo conseguí así a gota a gota, entonces empezamos a entrar en unos terrenos bien complejos. Cuando tú hablas esto, yo me imagino que algunos con su loca a la casa estarán diciendo, bueno, pero él puede decir eso porque tiene plata, porque no sé qué, porque... Pero en últimas, cuando yo no tengo nada, esperar hasta prepararme para hacerlo bien me va a llevar a esa situación. Mira, si yo me demoro 1 año y medio solo mirando, sí, yo no he invertido un centavo ahí. Exactamente. Y en el proceso aprende a conocer el juego. Es que el juego en cada país es distinto. El juego en Estados Unidos es distinto y la forma de jugar y aprender, por ejemplo, en tus podcasts uno aprende muchísimo. Hay gente que tiene una forma de pensar que no es la de uno y uno abre y dice, oiga, yo soy muy bruto en la vida. ¿Cómo es que estos hicieron esto con esto? Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? Ah, venga, es que hicieron esto. Aprenden a jugar el juego. Esto es un juego. Así empiezas desde cero. Yo te quiero hacer esta pregunta, Mauricio. Con esa experiencia que tenías en construcción, en todos los sentidos y con recursos y todo, ¿por qué tomaste mi programa y qué beneficio encontraste en él? Pues Carlos, es que empezando por ahí, el que cree que sabe mucho no sabe nada. Además, Carlos, en el momento que te conocí, obviamente yo estaba explorando Florida y yo oí que tú trabajas en Florida. Entonces quería el conocimiento tuyo y me encantó
pero además venía por un conocimiento y encontré uno mucho mejor del que yo pensé. O sea, salí con otra mentalidad, ¿no? Por más de que he trabajado en los bienes raíces, pero lo he visto desde un punto de vista diferente. Entonces es un punto más abierto de ver los bienes raíces. Y tus alumnos y todo, aprende uno de eso, de las cosas básicas, pequeñas, como logran cosas, unas rentabilidades que a duras penas un constructor Colombia gigante tiene ni cerquita. Son unas rentabilidades soñadas con una capacidad y aprender el juego de la gente que lo ha hecho. Yo siempre digo que uno tiene que dar el primer paso y tiene que darlo, porque si uno no lo da, ahí se queda. Eso es importante. Y pensarlo bien tranquilamente. La loca de la casa, que esa es una de las cosas que siempre me acuerdo de ti. La loca de la casa es esa vocecita ahí. Sobrepensar las cosas no te lleva absolutamente un carajo. Tienes que pensarlas, ¿no? No a lo bestia. Y decir, y sacar las consecuencias, ¿no? De todo lo que uno va a hacer. Oiga, me voy a comprar una casa, voy a hacer esto. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa si no la arriendo? ¿Qué pasa si no la vendo? ¿Qué pasa si? Váyase a los peores escenarios, soluciónelos. El resto no tiene que pensarlos porque el resto son mejores. Váyase a los peores, no a los mejores, porque es que uno va a los mejores y no le salen los mejores y después está cogiéndose la cabeza. El que no sabe de negocios busca los mejores escenarios y se irrita o se cierra cuando le hablan de los peores escenarios. Y el que sabe de negocios, lo primero que piensa es qué es lo que puede salir mal. Uh-huh. Por este lado, como tú dices, por este lado, por este lado, por este lado, y eso es en la formación de negocios. Voy a resumir algunas de las estrategias que tú has puesto. Apertura a aprender, como olvidarse lo que yo sé, calcular el flujo en detalle, ver los peores escenarios, calcular las estrategias de salida, plan A, plan B, plan C, plan D, poner el límite, o sea, ponerse las reglas. Voy a hacer el negocio dentro de estas reglas o si no, no me sirve. Eso es una cosa maravillosa. No dejarse presionar, Carlos. Sí, esa gente siempre consigues al contratista, consigues al real estate, a lo que sea, y te están presionando. No, ya hazlo, esta es la última opción. Si no coges esta, mejor dicho, de esto no lo vas a volver a conseguir. Tranquilo. Si no se sienta seguro, no lo haga. Bueno, Mauricio, ¿qué le dirías a una persona que está ahorita en mala situación financiera, que está diciendo, bueno, es que ahorita está muy difícil la situación del país y no tengo crédito y las propiedades están muy caras y los intereses están muy caros, pero yo quiero ser inversionista en bienes raíces? Obviamente uno tiene un entorno, un país, una cosa que uno no puede cambiar. Lo que sí uno puede cambiar es uno mismo. Seguramente que si no tiene o si tiene una mala situación económica, no tiene que ver mucho con los ingresos solamente, sino con lo que uno está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Por ahí. Segundo, donde hay peores situaciones económicas es donde están las mejores oportunidades. O sea, ahorita para mí esto es una fiesta. Y que haya y que se venga una crisis, que se venga con toda. Me encantaría. Porque es que se vienen cosas muy interesantes. O sea, el entorno malo no es malo, es bueno. De hecho, toca verlo al revés. Es bueno. Ahora, que no siéntate a hacer, uno se tiene que sentar a meditar uno mismo qué es lo que pasa con uno mismo y segundo, de dónde puede sacar. Tendrá un amigo, tendrá no sé qué, pero como socio, ¿no? Pero pues educarse y saber qué es lo que es el negocio, eso sí lo tiene que saber. Y hay gente que lo ha hecho, pues Carlos, más que tus mentorías y tus alumnos hacen unas cosas que, pues madre, no. Es que es impresionante. Quitarse el sombrero, que uno dice, ¿esta gente de dónde? ¿Cómo? Sí. A mí se puede hacer, o sea, realmente se llena uno de positivismo y de alegría por los demás y decir, oiga, si ellos pueden, ¿cómo no va a poder hacerlo uno? Y yo te digo, ese es uno de mis privilegios, de poder aprender del valor de la gente, de la creatividad, de la disciplina, que yo digo, son un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo coge a alguien con todas las circunstancias adversas y construye un patrimonio y una riqueza de la nada, ¿no? La empleada del servicio que trabaja por días y vende empanadas y termina comprando un lote, dividiéndolo y construyendo su casa con la parte de los lotes que vendió y construyendo apartamentos. Impresionante. Siempre tienen recursos, siempre tenemos recursos para ahorrar y para ganar un poquito más, ¿cierto? Si somos más proactivos, si trabajamos más, si somos más abiertos a aprender la forma de hacer las cosas, pues vamos a encontrar posibilidades. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, quiero decirte que tuvimos una clase magistral
con Mauricio sobre lo que es empezar a invertir, aunque tengas, aunque no tengas, aunque sepas, aunque no sepas. Empezar desde cero, abrirte a aprender, abrirte a que se te olvide lo que ya sabes, a preguntar, a prever, a planificar tu flujo en forma conservadora, a tener paciencia, a comenzar de a poco. Son muchas claves que si tú le preguntas a cualquier inversionista exitoso, las va a repetir de distintas maneras porque los principios son los mismos. Porque tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, si te gustó, dinos qué aprendiste. Por favor, acá yo leo todos los comentarios y por favor, suscríbete al canal y comparte esta información.